Buenos días, mi grupo está conformado por Bujana Víctor, Fernández Luisana, Herrera Valeria, Mujica Paola, Ramos Sofía, San Vicente Vanessa y mi persona Álvarez Román. Y le vamos a hablar sobre el sistema respiratorio, pero primero se ha de mencionar qué es la respiración. La respiración es el proceso que ocurre dentro del sistema respiratorio y es de dos fases. La primera fase es la de inspiración, que es la que permite que el aire fluya hacia los pulmones. La segunda es la de expiración, que consiste en la expulsión de los gases de los pulmones. Durante la inspiración, los músculos intercostales del diafragma se contraen. Esto va a permitir que el aire fluya hacia los pulmones. Y durante la expiración, los músculos utilizados para la inspiración se relajan. Y esto va a permitir que los gases sean expulsados de los pulmones. Durante la inspiración, los músculos intercostales del diafragma se contraen. Esto va a permitir que el aire fluya hacia los pulmones. Y durante la expiración, los músculos utilizados para la inspiración se relajan. Y esto va a permitir que los gases sean expulsados de los pulmones. ¿Qué es el aparato respiratorio o el sistema respiratorio? Mire, es aquel que está formado por las estructuras que realizan intercambio de gases entre la atmósfera y la sangre. El oxígeno es introducido dentro del cuerpo para su posterior distribución a los tejidos y el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular es eliminado al exterior. ¿Cómo se clasifica o se divide el aparato respiratorio? Bueno, en tres partes podríamos decirlo: en las vías respiratorias, en los pulmones y en la estructura torácica. Las vías respiratorias se conocen como aquel grupo de órganos que nos va a dar las posibilidades de la respiración o nos posibilitan la respiración. En las vías aéreas diferenciamos la vía aérea superior, que está compuesta por la boca, las fosas nasales, la faringe y la laringe, y la vía aérea inferior, que está formada por la tráquea, los bronquios y sus ramificaciones en el interior de los pulmones, los bronquiolos. La vía aérea superior, la nariz. La nariz es la parte superior del sistema respiratorio y varía en tamaño y en forma en diferentes personas. La parte superior es ósea, se llama puente de la nariz. Está compuesta por el maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. La parte inferior de la nariz es cartilaginosa y se compone de cartílagos hialinos, que son 5 principales y otros más pequeños. Ahora, las fosas nasales es aquella porción interna que se ubican dentro de la porción externa de la nariz y del cráneo adyacente. Las cavidades abren anteriormente a la cara a través de la narina, mientras que posteriormente se comunica con la nasofaringe por dos orificios llamados cuanas. Además de los orificios anterior y posterior, cada cavidad nasal tiene techo, piso, una pared lateral y medial. Esto que nos permite, o que permite la fosa nasal, la entrada del aire atmosférico para su trayecto hacia los alvéolos pulmonares. Para que llegue a esto en condiciones adecuadas de humedad, temperatura, limpieza, es necesario realizar una serie de procesos locales. Así, en las fosas nasales se realiza la humidificación del aire siempre que ello sea necesario, y mediante la saturación de la humedad del moco, que se complementará posteriormente en la faringe. La expiración nasal contribuye a mantener la humedad del moco, mientras que la expiración oral produce la desecación de la mucosa nasal. La faringe es un tubo continuo a la boca y constituye el extremo superior común de los tubos respiratorio y digestivo. En su parte superior desembocan los orificios posteriores de las fosas nasales o las cuanas, y en su parte media desemboca el istmo de las fauces o la puerta de la comunicación con la cavidad oral, y su parte inferior continúa hacia el esófago, y de modo que conduce alimentos hacia el esófago y el aire hacia la laringe y los pulmones. Se divide en tres partes: la nasofaringe, que está situada detrás de la nariz y por encima del paladar blando; la orofaringe, que está situada por detrás de la boca; y la laringofaringe, que está situada detrás de la laringe. Debido a que la vía para los alimentos y el aire es común, la faringe, es común y es en la faringe, algunas veces la comida pasa a la laringe, y esto produce una tos, una sensación de ahogo, y otras veces el aire es un continuo hacia el tubo digestivo y va a acumular un gas en el estómago que va a provocar eructo. El aire de la nariz solo puede pasar a través de la nasofaringe, mientras que la comida y asimismo el aire puede pasar hacia la orofaringe. La tercera sección, la laringofaringe, solo permite el paso del aire hacia los pulmones. Ahora, la laringe
¿Qué es la laringe? La laringe es aquella que está localizada entre la laringofaringe y la tráquea y es una de las partes esenciales o de las partes esenciales de la vía aérea, ya que actúa como una válvula que impide que los alimentos deglutidos y los cuerpos extraños entren en las vías respiratorias y está formado por 9 cartílagos unidos entre sí por diversos ligamentos, que es el tejido cartilaginoso. 3 cartílagos son impares, que son el tiroides, el cricoides y el epiglotis, y 3 cartílagos son pares, que son la aritenoides, los corniculados y la cuneiformes. Ahora la vía, que es la vía aérea inferior, está compuesta por la tráquea, que es aquella que forma parte del sistema respiratorio y es el conducto que comunica la laringe con los bronquios principales o primarios. Y esto tiene una forma de Y invertida. Y esta conecta la parte final de la laringe, que es el cartílago cricoide, con los bronquios derechos e izquierdos. Dentro de la estructura de conducción del sistema respiratorio, la tráquea va a englobar todas las estructuras de conducción extrapulmonares. En humanos, este conducto mide de 10 a 15 centímetros de longitud y tiene unos 2 centímetros y medio de diámetro. La parte interna de la tráquea está recubierta de un moco y esto va a prevenir la entrada de sustancias extrañas desde el exterior hasta los bronquios pulmonares. Y esta tiene una forma de C, con la parte abierta hacia detrás del cuello. Y está formada por el cartílago hialino, que además de dar como un cuerpo a la estructura, le permite tener la flexibilidad adecuada para que ésta pueda realizar sus funciones con normalidad. Dentro de la principal función de la tráquea es la conducción del aire desde el proceso de la respiración. El aire procedente del medio exterior entra a través de las fosas nasales, atraviesa la laringe y llega por fin a la tráquea. La tráquea lo conduce hasta los bronquios principales y subsecuentemente hacia los pulmones, en conductos que son cada vez más finitos. Ahora, los bronquios. Los bronquios principales son 2 tubos que están formados por anillos completos de cartílago hialino y uno para cada pulmón y se dirigen desde la tráquea hasta los anillos pulmonares, por donde penetran en los pulmones. El bronquio principal derecho es más vertical, corto y ancho con respecto al izquierdo, y lo que explica que sea más probable que si un objeto aspirado entre en el bronquio principal derecho. Una vez dentro de los pulmones, los bronquios se dividen continuamente, de modo que para cada rama corresponde un sector definido del pulmón y conduce el aire desde la tráquea a los alvéolos pulmonares. Cuando una persona respira, el aire que toma por la nariz y la boca se dirige hacia la tráquea. Desde allí pasa a través de los bronquiolos, hacia el interior de los pulmones y finalmente vuelve a salir. En ocasiones, los bronquios que se ramifican en conductos más pequeños son denominados bronquiolos y se conocen en el nombre de las vías aéreas. Los bronquios de las personas asmáticas, cabe destacar que se encuentran inflamados y esto significa que las vías aéreas se están hinchando y van a producir una gran cantidad de mucosidad espesa. Además, los bronquios son demasiado sensibles o reaccionan a determinados factores de forma exagerada, como el ejercicio, el polvo o el humo del cigarrillo. Y esto hace que los músculos que rodean los bronquios se contraigan y la combinación de la inflamación más la contracción de los músculos estrechan las vías aéreas y dificulta la respiración en sí. Ahora, los bronquiolos. Los bronquiolos corresponden a cada una de las ramas terminales de los bronquiolos. Cada pulmón tiene un alrededor de 30.000 bronquiolos, que consiste en las vías respiratorias más pequeñas que se encuentran en los pulmones. Los bronquiolos son diminutas estructuras tubulares de menos de un milímetro de diámetro y de las que surgen otras ramas. Los conductos alveolares que desembocan en los alvéolos pulmonares en sí, la función de los bronquiolos podríamos decir que es el transportar el aire que respiramos a los alvéolos pulmonares donde se produce la hematosis, es decir, el proceso del intercambio gaseoso, y el conjunto formado por los bronquios más los bronquiolos y los conductos alveolares, sacos alveolares y los alvéolos van a formar el árbol bronquial, que viene siendo la unidad fundamental para el funcionamiento del sistema respiratorio. Ahora, los pulmones. Los pulmones son aquellos que forman parte del sistema respiratorio. Están situados dentro del tórax y están protegidos por las costillas y a ambos lados del corazón. Estos son huecos y están cubiertos por una doble membrana lubricada llamada pleura, que esta va a evitar que los pulmones rocen directamente con la pared interna de la cavidad torácica o de la caja torácica, y están separados el uno del otro por el mediastino. Debajo de ellos podemos encontrar el diafragma, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal.
Ahora, los pulmones derecho y izquierdo no son iguales. El pulmón derecho es de mayor tamaño con respecto al izquierdo, y esto a qué se debe al espacio que ocupa el corazón. Y los pulmones se dividen en lóbulos, el derecho en 3 lóbulos, que son el lóbulo superior, el medio y el inferior. Y ahora el izquierdo se divide en 2, que es el lóbulo superior e inferior. Ahora, ¿cuál es su función? El permitir el intercambio gaseoso en la sangre, y para ello los alvéolos están en estrecho contacto con los capilares. En los alvéolos se produce el paso de oxígeno desde el aire de la sangre a la sangre, y el paso de dióxido de carbono desde la sangre al aire. Se debe destacar que la capacidad pulmonar depende de la edad, el peso, el sexo, y oscila entre los 4.000 y 6.000 centímetros cúbicos. Las mujeres suelen tener de media un volumen inspiratorio forzado inferior al de los hombres. Ahora, ¿qué es la estructura torácica? También llamada tórax. Es una estructura del tronco que se encuentra formada por varios huesos, y estos van a crear un soporte y una protección para los órganos de esta región torácica. ¿Y esto qué indica? Que es muy importante para los seres humanos, y se localiza en la parte superior del tronco, ya que es la parte del esqueleto que protege principalmente a nuestros pulmones y al corazón. Principalmente está formado por el hueso, esternón, costilla y por la porción dorsal de la columna vertebral. Asimismo se encuentra adyacente a la clavícula, que se articula con el esternón para formar la articulación esternoclavicular. Y así pueden mantener tanto el tórax como el complejo articular del hombro. Además, por dentro de este se encuentra una zona conocida como el mediastino, que es la que contiene como tal los pulmones. Al igual que otro hueso del esqueleto, el tórax tiene la función de albergar los órganos, y al mismo tiempo sirve como un lugar para el origen o la inserción de músculos. Entonces, cuando se unen estas estructuras óseas, lo que hacen es proteger las estructuras vitales para nuestra vida, es decir, el corazón, pulmones, arterias, vasos y muchas otras cosas. Se debe ahora mencionar que son los huesos del tórax, por lo menos está el esternón, y el esternón es un hueso plano situado en la línea medio anterior del tórax, que es el lugar de punción de la médula ósea para analizar el tejido hematopoyético y para formar las células de la sangre. Este se distingue en 3 partes: el manubrio o el mango, el cuerpo de cada lado, que constituye una guía para contar las costillas, y el apéndice sifoide, que es la parte inferior. Ahora, las costillas son huesos planos y alargados que forman la parte más extensa de la caja torácica. Generalmente hay 12 pares de costillas. Una costilla típica consta de 4 partes: la cabeza, el cuello, la tuberosidad y el cuerpo, que forman la mayor parte de la costilla. Existen costillas verdaderas, que son las 7 primeros pares, las falsas, que son los 5 pares finales, y las flotantes, que son entre los números 11 y 12, que estas a la vez son costillas falsas y flotantes. Ahora, las vértebras dorsales o torácicas. La vértebra dorsal, o también llamada torácica, son 12 elementos óseos que se articulan unas con las otras para formar la denominada columna torácica, aunque toda la columna vertebral está conformada por vértebras parecidas, y cada parte de la columna tiene características específicas. Entre la región cervical y la lumbar de la columna vertebral se pueden encontrar el área dorsal o torácica, y este segmento de la columna está conformado por varios elementos óseos que se articulan entre sí, y estos van a formar esta columna torácica o dorsal. En el caso de las vértebras dorsales nos encontramos con las siguientes especificidades. Por lo menos, el cuerpo de estas es grueso, y además posee unas carillas articulares que se unen al inicio de la costilla. Asimismo, los pedículos están ubicados en la parte lateral del cuerpo y cuenta con unas láminas cuyas formas específicas son como amplias y altas. Ya que las vértebras dorsales se encuentran después de las vértebras cervicales, estas se encargan de aguantar el peso que viene de la cabeza y de las vértebras que están por encima de ella. Asimismo, estas vértebras constituyen que se unen a otras costillas, y así colaboran con la protección de los órganos que se encuentran en esa zona, lo que ya mencionamos, que era el corazón, los pulmones, etc. Y también sirven de resguardo para la médula espinal, además de que intervienen en los movimientos de flexión, extensión y rotación de la columna sobre su propio eje. Mi nombre es Víctor Bujana, y continuando con el seminario, ¿qué son los alvéolos pulmonares? El término alvéolo se refiere a pequeñas celdas, casillas o cavidades. Generalmente existen diferentes tipos de alvéolos en el cuerpo humano, mas sin embargo el uso más conocido del término alvéolo es para describir a los pequeños sacos de aire de los pulmones de los mamíferos.
los que se conocen específicamente como alveolos pulmonares. ¿Dónde se encuentran localizados estos alveolos? Los alveolos pulmonares, como mencioné anteriormente, tienen forma de saco y se encuentran localizados en los extremos finales del árbol bronquial. Es decir, son la parte más interna del sistema respiratorio, en donde existen más de 700 millones de alveolos en cada pulmón, donde se facilita el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire inhalado y el torrente sanguíneo. Bien, ¿cuáles son sus principales funciones? Los alveolos, como mencioné anteriormente, son las estructuras más distales del aparato respiratorio, lo cual hace que lleven a cabo unas funciones de vital importancia para la respiración externa. Entre estas funciones podemos destacar o mencionar: 1. Aumento en el área de la superficie para el intercambio gaseoso. 2. Facilitan el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, el cual es un proceso vital para todo el organismo. 3. Se expanden durante la inhalación para llenar de aire rico en oxígeno. 4. Se contraen durante la exhalación para vaciar el aire rico en dióxido de carbono. Y 5. Sus macrófagos nos protegen de sustancias, partículas, microorganismos dañinos. Es decir, estas células especializadas nos ayudan a combatir sustancias invasivas dentro del aparato respiratorio. Ahora bien, cuando tomamos aliento, es decir, durante la inhalación, la concentración de oxígeno entrante es mayor en el alveolo en comparación con los glóbulos rojos. Por esta razón, el oxígeno dejará al alveolo para ingresar a los glóbulos rojos, mientras que durante la exhalación ocurre lo contrario. La concentración de dióxido de carbono es menor en los alveolos en comparación a los glóbulos rojos. Por eso, el dióxido de carbono deja los glóbulos rojos para entrar al alveolo y ser expulsado. Ahora bien, función del factor surfactante. La principal función del factor surfactante es la de reducir la tensión de los alveolos. Es decir, el formar una fina película o una recubierta que se pone en contacto con el aire y el epitelio alveolar. Durante la expiración disminuye la tensión superficial del alveolo. Y al reducir la tensión alveolar, evita el colapso de los alveolos, lo que podría producir claras dificultades respiratorias. Otra de sus funciones es inmunológica, el cual evita que agentes patógenos como virus y bacterias puedan llegar a los capilares. Entonces se podría decir que disminuye la tensión superficial, disminuye la retracción elástica pulmonar. Además, disminuye el trabajo ventilatorio, también disminuye la acumulación de líquido dentro del alveolo, ayuda a mantener el tamaño alveolar uniforme y además ayuda a la defensa contra microorganismos infectantes. Ley de Laplace. Esta ley se aplica a órganos distensibles y huecos, en este caso en el aparato respiratorio, específicamente a nivel alveolar. La ley de Laplace dice que la presión distendente de un órgano va a ser igual a la tensión superficial sobre el radio de la curvatura. ¿Qué quiere decir con esto? Que a mayor sea el radio, mayor es la tensión de la pared para soportar una determinada presión interna del fluido. Entonces, esta ley la aplicamos a la respiración y podemos decir que la ley de Laplace en los alveolos pequeños tenderían a colapsarse en los alveolos más grandes. ¿Por qué? Porque se refiere o se dice que a mayor presión es necesaria para mantener a la esfera pequeña inflada que para mantener a la esfera grande inflada. Aquí entraría en juego el factor surfactante, en donde la tensión superficial varía según el radio alveolar, es decir, es baja en alveolos pequeños y alta en alveolos grandes. Esto le da más estabilidad a los alveolos y asegura una buena área de intercambio de gases. Movimientos respiratorios. El proceso respiratorio pulmonar se desarrolla de manera secuencial y cíclica, mediante el llenado de aire o inspiración
y su vaciado o expiración. En cada ciclo respiratorio normal o basal se distinguen, por lo tanto, dos fases debido a la expansión o retracción de la caja torácica mediante la contracción muscular. El desplazamiento de la pared torácica arrastra los pulmones de tal forma de que vaya a aumentar o disminuir el volumen de la cavidad torácica y se producirá un cambio en el mismo sentido en el volumen pulmonar. Ahora bien, en un ciclo respiratorio normal o basal, es decir, en reposo, existen dos fases, las cuales son la inspiración, que es la fase activa muscular en la que se produce la entrada de aire desde el medio ambiente externo hacia el interior de los pulmones. Y existe la expiración, que es la fase pasiva, es decir, sin actividad muscular, en el cual el aire sale de la cavidad pulmonar al medio ambiente externo. Ok. En cuanto a la frecuencia respiratoria, es de 12 a 16 ciclos por minuto. Si se considera un valor medio de 15 ciclos por minuto, cada ciclo tendría una duración de 4 segundos. Este tiempo no se distingue equitativamente, o sea, no es igual para cada fase. Es decir, o se va a subdividir o se va a dividir en 1.5 segundos en la inspiración y 2.5 segundos en la expiración, en donde la expiración obviamente es un ciclo de reposo, dura más que la inspiración. Ahora bien, ¿cuáles son las presiones en el aparato respiratorio? Existen 4 presiones importantísimas que han de ser consideradas a la hora de analizar los movimientos respiratorios. En primer lugar tenemos la presión bucal o atmosférica, la cual corresponde a la del aire de la atmósfera. En segundo lugar tenemos la presión alveolar o intrapulmonar, que es la presión del aire contenido en los alveolos. En tercer lugar tenemos la presión pleural o intrapleural, que es la presión que se mide entre dos hojas de la pleura, debido a las propiedades elásticas del pulmón y el tórax, que van en sentidos opuestos, el pulmón hacia adentro y el tórax hacia afuera, y se genera una presión intrapleural negativa. En cuarto lugar tenemos la presión transpulmonar, que es una de las presiones transpulmonales que pueden medirse en el aparato respiratorio y corresponde a la diferencia entre la presión alveolar menos la presión pleural. Buenos días, mi nombre es Luisana Fernández y les continuaré hablando en este seminario. Vamos a comenzar por temas muy básicos como lo son la inspiración y la expiración. La inspiración es un proceso en el cual comienza la entrada de aire hacia los pulmones y esto ocurre mediante la interacción o la actuación de algunos músculos. Durante este proceso, músculos como el diafragma y los intercostales se van a contraer, lo cual va a aumentar el tamaño o el volumen de la caja torácica. Al aumentar este volumen en la cavidad torácica, la presión interna va a disminuir, lo que va a provocar la entrada de aire hacia los pulmones. Tenemos bastantes músculos que intervienen en este proceso de inspiración. Músculos antes mencionados como el diafragma. El diafragma es una estructura muscular la cual va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este tiene forma de cúpula y presenta fibras que están radialmente extendidas hacia el tendón central. También se puede decir que tiene una contracción rítmica y continua. Este es un músculo el cual puede expandirse o desplazarse de 1.5 a 7 centímetros aproximadamente. La contracción del diafragma o las contracciones del diafragma pueden variar o generar un cambio en la
el volumen intratorácico, alrededor de un 75% aproximadamente. Ahora, tenemos otros músculos que entre estos tenemos los intercostales. Estos son músculos los cuales se ubican en el espacio intercostondral. Este espacio es el que se encuentra entre las costillas. Estos músculos son más superficiales y se puede decir que ayudan a la elevación o al aumento de volumen de la caja torácica. Es decir, también apoyan la actuación del diafragma. Tenemos otros músculos que se denominan como escalenos. Esto es un conjunto de 3 músculos que se dividen en anterior, posterior y medio. Entre estos músculos se puede decir que son los encargados de la elevación de las primeras 4 costillas. Y se puede decir que estos son importantes durante el proceso de inspiración. Por otro lado, tenemos el serrato anterior. El serrato anterior es un músculo que se encuentra en el lado superior de la cara del tórax o de la caja torácica. Este es un músculo el cual ayuda a la elevación de las primeras 5 costillas y al descenso de las últimas 4. Y tenemos un músculo que se denomina como músculo accesorio en este proceso de inspiración, que se le conoce como el músculo esternocleidomastoideo. Este músculo ayuda más que todo a la inspiración forzada y nos va a ayudar a la elevación de las clavículas, el esternón y las costillas. Este músculo se origina o va desde el esternón y las clavículas hasta la apófisis mastoide. Ok, por otro lado, tenemos el proceso de expiración. El proceso de expiración es algo totalmente contrario al de inspiración. Este se categoriza como la fase pasiva de este proceso. ¿Por qué? Porque acá todos los músculos que participaron en el proceso de inspiración se van a relajar, especialmente el diafragma. Al diafragma relajarse, la cavidad torácica va a disminuir en su volumen. Al disminuir, va a aumentar la presión interna. Cuando se aumenta la presión interna, los pulmones se van a contraer, produciendo la expulsión del aire. Ok, por otro lado tenemos otro punto que es el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso tiene una finalidad, cuya finalidad se basa en la fijación de oxígeno y la expulsión de CO2 o dióxido de carbono. Este proceso comienza cuando la sangre venosa llega a los pulmones. La sangre venosa es una sangre desoxigenada, es decir, contiene poco oxígeno y mucho CO2, dióxido de carbono. La sangre venosa va a necesitar oxígeno. Esto pasa de la siguiente manera. El oxígeno va a pasar del alveolo al capilar y del capilar al torrente sanguíneo, y el capilar va a pasar dióxido de carbono al alveolo para luego ser expulsado en la expiración. El alveolo y el capilar poseen una membrana permitiendo que interactúe o haya ese intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono, los cuales se pueden mover libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Ok, proseguimos. Al oxígeno llegar al capilar, este va a pasar al plasma. En el plasma se va a como distribuir y este
va a penetrar en el glóbulo rojo. En el glóbulo rojo, este va a comenzar a repartirse. Primero, se une a la hemoglobina y luego se reparte por todo el organismo o todos los órganos del cuerpo. Ok, luego tenemos las funciones del sistema respiratorio. Las funciones del sistema respiratorio son las siguientes. Primero, una acción básica que es respirar. Esto ocurre mediante el proceso de inspiración y expiración anteriormente mencionados. Luego tenemos que este permite la oxigenación de la sangre, gracias al intercambio gaseoso que hay en los pulmones. Por otro lado, ¿por qué digo que permite la Lo que permite, obviamente, la formación de la voz. Por otro lado, tenemos que este nos ayuda al intercambio gaseoso, el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Estas funciones son totalmente importantes para el buen funcionamiento dentro del organismo y ayudar a esa sangre desoxigenada que pueda repartirse con oxígeno y pueda expulsar esa cantidad de dióxido de carbono. Ok, ahora seguimos con los factores que influyen o afectan en el flujo de aire en las vías respiratorias. Entre estos factores, principalmente tenemos la edad. La edad es un factor para determinar o aproximadamente cuánto flujo de aire puede estar pasando o cuánto es el flujo de aire normal que puede pasar por las vías respiratorias de esa persona. Les pondré un claro ejemplo. Tenemos un recién nacido y un adulto. En el recién nacido, la cantidad de número de respiraciones por minuto va a ser de 30 a 35 y en un adulto va a ser de 16 a 20 aproximadamente. En lo que podemos notar una diferencia en el número de respiraciones de mayor a menor. Esto sucede gracias a que con el paso del tiempo los músculos van a envejecer. Estos van a perder fortaleza, fuerza, capacidad y resistencia, lo cual va a hacer que el número de respiraciones en una cierta cantidad de tiempo sea menor. Por otro lado, tenemos la actividad física. La actividad física es buena a simple vista porque produce la resistencia y mejora la capacidad de los músculos. Pero como todo, su exceso es malo. La actividad física en exceso puede generar una agitación, haciendo que el sistema respiratorio trabaje el doble. Por otro lado, tenemos el cambio de temperatura. El cambio de temperatura. Entre estos tenemos el frío y el calor. El frío va a hacer que las vías respiratorias se estrechen debido a que el respirar aire seco va a secar o va a secar las vías respiratorias, debido a que estas normalmente son húmedas. Al secarlas, esto produce una irritación, lo cual va a recaer de que éstas se estrechen, es decir, que pueda pasar menos flujo de aire al organismo. Ahora tenemos el contrapuesto, que es el calor. Un calor excesivo, el individuo va a estar agitado, lo que va a hacer que el sistema respiratorio trabaje el doble y el corazón bombee más sangre. Es decir, vamos a tener que respirar más cantidad de veces para poder mantenernos en equilibrio, por así decirlo. Es decir, para que exista la liberación de calor. Ahora tenemos los medicamentos. Los medicamentos pueden causar reacciones alérgicas o reacciones desfavorables en algunas personas.
También la anestesia o la morfina pueden causar la disminución del flujo de aire en las vías respiratorias. Por ejemplo, cuando alguien entra a quirófano, entra en un estado de apnea donde va a tener o va a necesitarle ayuda para poder respirar, por lo cual se coloca una mascarilla de oxígeno para que éste pueda respirar. Lo cual obviamente va a disminuir la cantidad de flujo de aire que pasa normalmente por las vías respiratorias. Ahora tenemos el peso. El peso puede afectar. El exceso de peso puede impedir que los músculos hagan una respiración profunda y rápida, lo que va a causar la retención de dióxido de carbono. Tenemos la altura. A mayor altitud, es decir, mientras vamos subiendo, la presión barométrica va a bajar, al igual que la presión atmosférica, lo que va a causar menos presión de oxígeno. Es decir, vamos a tener que respirar más cantidad de veces para obtener el mismo oxígeno que en condiciones normales. Por eso, cuando estamos a grandes altitudes, tenemos síntomas como mareos. Por último, tenemos el radio y la longitud de las vías respiratorias. Esto es algo bastante importante debido a que mayor longitud de las vías respiratorias, más va a ser su resistencia al flujo de aire que van a entrar. Y a mayor radio, mayor flujo de aire entran en ellas. Les pondré un ejemplo. Cuando existe una enfermedad de obstrucción, es decir, que las vías respiratorias se encuentran irritadas o inflamadas, el flujo de aire va a bajar, porque estas van a estar estrechadas. Gracias por su atención. La espirometría. Un espirómetro es un aparato que se utiliza para evaluar la función del pulmón. La espirometría es uno de los exámenes de función pulmonar más sencillos y frecuentes. Nos permite determinar los volúmenes pulmonares. También se puede utilizar para controlar el estado de los pulmones y verificar si el tratamiento de una enfermedad pulmonar crónica te ayuda a respirar mejor. ¿Por qué se realiza la espirometría? Un médico podrá sugerir una prueba de espirometría si sospecha que tus signos o síntomas pueden deberse a una enfermedad pulmonar crónica, como las siguientes: asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis crónica, fibrosis pulmonar y enfisema. La espirometría se utiliza para determinar la eficacia con que los pulmones reciben, mantienen y utilizan el aire, para controlar la enfermedad pulmonar, para evaluar la eficacia del tratamiento, para determinar la gravedad de una enfermedad del pulmón y por último para determinar si una enfermedad pulmonar es restrictiva, disminución de volumen de aire u obstructiva, interrupción del flujo de aire. Técnicas para realizar una espirometría. Después de una inspiración profunda se hace una aspiración forzada dentro del espirómetro, expulsando la cantidad máxima de aire posible. El espirómetro mide tanto la cantidad de aire exhalado como la cantidad de la velocidad con que el aire es expulsado de los pulmones. Dichas mediciones quedan registradas en el espirómetro. Es muy probable que estarás sentado durante la prueba. Se te colocará una pinza en la nariz para mantener los orificios nasales cerrados. Es muy importante que tus labios formen un sello alrededor del tubo para que no se escape el aire. Por lo general, este proceso dura al menos 15 minutos. Es posible que el médico te dé un medicamento por inhalación para abrir los pulmones llamado broncodilatador. Luego tendrás que esperar otros 15 minutos para hacer otra tanda de mediciones. Luego el médico podrá comparar los resultados de las dos mediciones para ver si el broncodilatador mejoró el flujo de aire. ¿Qué se siente durante el examen? Algunos pacientes tienden a sentir fatiga por la realización del esfuerzo repetido. Por ello, la persona encargada de realizar la prueba hace pausas para que el paciente descanse entre los diferentes intentos. Pueden tener complicaciones durante la realización. Es muy posible que puedan sentir mareo e incluso síncope, por aumento de la presión intratorácica que disminuye el retorno venoso y por tanto la precarga, acceso de tos, broncoespasmo, aumento de presión intraocular, especialmente peligroso en pacientes diagnosticados de glaucoma, aumento de presión intracraneal, incontinencia urinaria, descompensación de patologías inestables, neumotórax, angor, desprendimiento de retina, asma, cirugía torácica o abdominal reciente. Situaciones de especial atención. No se puede realizar la espirometría en las siguientes situaciones. 1. Tromboembolia pulmonar o neumotórax reciente de al menos 2 semanas. Sangrado por la boca, infección respiratoria activa,
problemas cardiovasculares como un infarto de miocardio reciente, angina inestable o aneurisma aorta torácica que ha crecido o de gran tamaño, de mayor a 6 centímetros. Otros factores que pospondrán la exploración son 1. La intervención intracraneal o sistémica muy elevada, el desprendimiento agudo de retina, los síndromes confusionales o demencia, la cirugía abdominal, torácica, cerebral y ocular, la diarrea o vómito o problemas bucodentales o faciales que impidan o dificulten la colocación y sujeción de la boquilla. ¿Quién interpreta los resultados? El neumólogo es el encargado de valorar los resultados de la prueba y realizar el informe correspondiente. Errores frecuentes en una espirometría. 1. Postura inadecuada. Si el paciente se inclina hacia adelante, algo completamente instintivo y natural, el flujo expiratorio será más rápido por la acción de los músculos abdominales, falseando la prueba. Por ello, el técnico debe mantener siempre una mano sobre el pecho del paciente, impidiendo que cambie la postura. 2. Inspiración o expiración submáxima. Determina el volumen de aire inadecuado y un resultado final que impresiona de restrictivo sin serlo. 3. Cierre inadecuado de los labios alrededor de la boquilla, ya que produce escape de aire. 4. Vacilación al comienzo de la maniobra aspiratoria. 5. Taponamiento de la boquilla con la lengua o morderla. Esfuerzos múltiples en lugar de un único esfuerzo máximo. Tos, cierre precoz de la glotis, determina una terminación brusca de las curvas. Equipos de espirometría. Se diferencian en dos grandes equipos de espirómetros, los cerrados y los abiertos. Dentro de los cerrados están los húmedos y los secos, que cuenta un sistema de recogida de aire que puede ser de pistón, que es una caja que contiene en su interior un envelope móvil, o de fuelle más manejable, y de un sistema de inscripción montado sobre un soporte que se desplaza a la velocidad deseada. La mayoría de los espirómetros modernos también son capaces de derivar el valor de flujo a partir del volumen medido. En la actualidad, los espirómetros más utilizados corresponden a los denominados sistemas abiertos, por carecer de campana o recipiente similar para recoger el aire. Estos equipos miden directamente el flujo aéreo e integrando la señal calculan el volumen. ¿Se puede hacer una espirometría durante el embarazo? Es bien sabido que alrededor del 7% de las mujeres embarazadas padecen de asma, convirtiéndose en la enfermedad respiratoria más frecuente durante el embarazo, y que del 20 al 50% presentan crisis durante la gestación. Al tiempo que se ha descrito una mayor frecuencia de complicaciones de embarazo en pacientes asmáticas, hipertensión, placencia previa, hemorragia, bajo peso al nacer, partos prematuros o una necesidad de cesárea, generalmente mediadas por la hipoxemia secundaria al mal control del asma. Por ello, es necesario tener en cuenta que toda paciente asmática embarazada debe llevar un seguimiento más estrecho que el resto de su vida, con controles de al menos 1 o cada 2 meses. Se debe tener en cuenta una serie de consideraciones previas. En aquellas pacientes que estén en reposo absoluto como una amenaza de aborto, no debe llevarse a cabo una espirometría igual ningún otro esfuerzo físico. El riesgo en esas pacientes supera con mucho de los posibles beneficios. Embarazos muy avanzados puede suponer una comprensión de diafragma que simule un patrón restrictivo. El paciente que interprete deberá tenerlo en cuenta para no crear confusión, comparando los resultados de los propios de la paciente antes de estar embarazada y fijándose principalmente en los cambios de su patrón obstructivo y menos en un posible componente restrictivo no conocido anteriormente que se debería a su embarazo. Distensibilidad o compliance pulmonar. La elasticidad se define como la propiedad de la materia que le permite regresar a su estado original después de haber sido deformada por una fuerza externa. La distensibilidad pulmonar se define como cambio de volúmenes producidos por cambios de presión, por lo tanto, cuanto mayor sea la distensibilidad, mayor será el volumen de gas entregado por unidad de presión. Indica el coeficiente de la elasticidad pulmonar. La distensibilidad pulmonar se mide empleando un globo introducido en el esófago intratorácico para que se pueda aplicar presión al final de una aspiración normal y después que el sujeto haya inhalado un volumen conocido de gas. Para que el gas insuflado llegue a los pulmones se debe aplicar una presión que venza la resistencia elástica a la expansión que ofrecen los pulmones y la pared torácica. La facilidad con que el pulmón puede ser expandido. El valor normal de la complianza es de 0,2 litros sobre centímetros. Distensibilidad pulmonar disminuida. Son fibrosis pulmonar, miastenia grave, distrofia muscular, congestión pulmonar, fractura de costilla y derrame pleural. Distensibilidad pulmonar aumentada. Son asma bronquial, bronquitis crónica y enfisema pulmonar. Técnicas de distensibilidad. Existen la distensibilidad estática, dinámica y efectiva. La estática es la relación entre el volumen y la presión en puntos sin flujo gaseoso. La dinámica es la medida que hacen en puntos en el que el flujo no está interrumpido, pero se invierte al final de la inspiración y al final de la expiración. Y dinámica casi iguales en sujetos normales a salvo de frecuencias altas.
En pacientes críticos en ventilación mecánica se mide la compliance estática usando un periodo de meseta o parada inspiratoria, ya sea automática o disparada con dispositivo o botón manual. Este periodo de parada debe durar al menos 0,5 segundos para conseguir el equilibrio entre las unidades alveolares de llenado lento y rápido. En equipos que no dispongan de mandos para realizar una parada o meseta inspiratoria, siempre se puede hacer esta meseta, impidiendo al final de la inspiración la apertura de la válvula expiratoria, observando las presiones que marcan el manómetro del ventilador. Además del método de meseta o parada inspiratoria, algunos autores preconizan la medida de la compliance estática con el sistema de la superjeringa, en que se va hinchando el sistema de respiración manualmente con una gran jeringa muy bien calibrada en volumen, dotada de un manómetro también muy bien calibrado, registrando presión en abscisa y volumen en el eje ordenada. El método de la superjeringa requiere que el paciente esté paralizado, sin respiración espontánea, sin ningún esfuerzo inspiratorio o expiratorio, y siempre se artefactará por los intercambios gaseosos y desviación de sangre del tórax en las paredes. Por último, la compliance específica es usada en fisiopatología respiratoria, en el que el denominador es el volumen pulmonar a que se mide por el antedicho comportamiento no lineal. Tiene importancia al seguir la tendencia de la compliance, cuyas reducciones alertarán la presencia de un edema pulmonar, atelectasia, broncointubación o neumotórax. Volúmenes de la espirometría. Volumen pulmonar. El volumen pulmonar se mide mediante la determinación de la capacidad residual. El volumen corriente es un gas movilizado en cada respiración, aproximadamente de 500 mililitros. Volumen de reserva inspiratorio. Es el máximo volumen de aire o gas que se puede inspirar forzadamente a partir de una aspiración normal, un punto inspiratorio. Volumen de reserva expiratorio. Es el máximo volumen de aire o gas que se puede expirar forzadamente a partir de una aspiración normal, un punto de reposo expiratorio. Volumen residual. Es el volumen de gas que queda en el pulmón después de una aspiración máxima, aproximadamente de 1000 mililitros. Espacio muerto. El espacio muerto anatómico es el aire que permanece en las vías respiratorias y no se intercambia. El espacio muerto alveolar es el aire que llega a los alvéolos que no están prefundidos. El espacio muerto funcional se mide el espacio muerto anatómico más el espacio muerto alveolar. El espacio muerto funcional es aproximadamente de 150 mililitros, aproximadamente un tercio del volumen corriente. El aire nuevo que llega a los alvéolos en cada inspiración se mide el volumen corriente menos el espacio muerto funcional. Ventilación pulmonar total por minuto, volumen corriente por frecuencia respiratoria. No es posible conocer el volumen residual con un espirómetro. Para su cálculo puede utilizarse la plethysmografía corporal. A través de este estudio se pueden comparar los gases inspirados con gases de referencia para determinar los posibles cambios patológicos. Capacidades pulmonar. Es la suma de dos o más volúmenes. Son las medidas diagnósticas que nos permiten calcular la insuficiencia respiratoria. Mi nombre es Paola Mujica, voy a comenzar hablando sobre las capacidades pulmonares. Las capacidades pulmonares son las medidas diagnósticas que nos permiten calcular la insuficiencia respiratoria. Entre ellas están capacidad inspiratoria. Es el volumen de gas inspirado como consecuencia de un esfuerzo inspiratorio. Representa la cantidad de aire que una persona puede inspirar comenzando en el nivel expiratorio normal y distendiendo los pulmones hasta la máxima capacidad, teniendo un valor aproximado de 3.600 mililitros. La capacidad vital forzada. La más utilizada es la capacidad vital forzada, que se define como la cantidad de aire exhalado con un esfuerzo expiratorio máximo forzado, realizado al término de una inspiración máxima, es decir, desde la capacidad pulmonar total. En condiciones de normalidad apenas existen diferencias entre las distintas modalidades de capacidad vital, pero en situaciones de enfermedad sí que pueden existir variaciones significativas. Está la capacidad funcional residual. La capacidad funcional residual es el volumen de aire que queda en los pulmones al final de una expiración normal o punto de reposo expiratorio. La capacidad funcional residual, las fuerzas de retroceso elásticas opuestas de los pulmones y pared torácica están en equilibrio y no hay esfuerzo por parte del diafragma u otros músculos respiratorios. La capacidad funcional residual corresponde al volumen pulmonar en el que las retracciones de los pulmones y la tendencia opuesta de la pared torácica al expandirse son iguales, es decir, están en equilibrio y la posición de reposo del aparato respiratorio es de aproximadamente unos 2.300 mililitros. Y por último está la capacidad pulmonar total.
Es la máxima cantidad de aire que pueden contener los pulmones. Corresponde a la suma de volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio, volumen de reserva expiratorio y volumen residual. Es el volumen máximo que pueden ingresar a los pulmones tras un esfuerzo inspiratorio máximo, aproximadamente de unos 5.800 mililitros. Se obtiene sumando la capacidad vital y el volumen residual. Las curvas de función respiratorias. Las curvas de función respiratoria son la representación gráfica de los cambios de volumen, presión o flujo durante el ciclo respiratorio. Estos cambios pueden representarse respecto al tiempo como curvas de volumen-tiempo, presión-tiempo y flujo-tiempo. O bien pueden representarse a los cambios de una variable respecto a otra, como curvas de flujo-volumen y volumen-presión. Las curvas de función respiratorias permiten analizar la fisiopatología de un paciente determinado en la práctica clínica y es útil para detectar cambios en el estado clínico, evidencia la respuesta al tratamiento, evita complicación y iatrogenia, sirve de ayuda para establecer un pronóstico, permite evidenciar la presencia de fugas aéreas, detecta el aumento de la resistencia de las vías respiratorias, advierte la posibilidad de atrapamiento de aire, detecta la presencia de volúmenes expiratorios anómalos, advierte la presencia de secreciones en la vía aérea o agua en el circuito y evidencia cambios en la distensibilidad pulmonar. Uno de los métodos con el cual podemos examinar estas curvas es con la espirometría. La espirometría es un estudio rápido e indoloro en el cual se utiliza un dispositivo manual denominado espirómetro para medir la cantidad de aire que pueden retener los pulmones de una persona, volumen de aire y la velocidad de las inhalaciones y las exhalaciones durante la respiración. Se utiliza un espirómetro. Al realizar una espirometría podemos obtener dos tipos de curvas: curvas volumen-tiempo y curva flujo-volumen. Ahora vamos a explicar lo que vendría siendo la curva volumen-tiempo. La curva volumen-tiempo representa gráficamente la cantidad de aire expulsado, acumulado según transcurre el tiempo de expiración. Proporciona menor información al esfuerzo inicial realizado, pero también tiene su utilidad en el diagnóstico visual rápido de la espirometría. Una curva normal tendrá un ascenso rápido llegando a una meseta que representará el volumen expulsado, o sea, la capacidad vital forzada. Como podemos observar en la primera imagen, hay un notorio ascenso de la curva, lo cual indica una curva normal. Ahora bien, cuando hay presencia de algún patrón obstructivo, el ascenso es más lento debido a la dificultad de salida del aire. Sin embargo, la meseta alcanzada será de una altura normal. Esto es debido a que la capacidad vital forzada no se ve afectada en el patrón obstructivo puro, como podemos observar en la segunda imagen. Lo contrario pasa en un patrón restrictivo. La morfología es normal, pero la gráfica es más pequeña. Lo podemos observar en la tercera imagen. Y por último, en un patrón mixto, la curva compartirá características de ambos patrones y será pequeña y de ascenso lento. Ahora vamos a conocer lo que es la curva flujo-volumen. Es un examen en el que se miden flujos en diferentes tiempos de respiración, dibujándose una curva del ciclo respiratorio. Con este método se puede determinar el nivel en el que se produce la obstrucción para el flujo de aire. La curva flujo-volumen muestra el flujo de aire durante la inspiración máxima desde la expiración completa y durante la expiración máxima desde la inspiración completa. Esta se obtiene mediante el esfuerzo necesario para medir la capacidad vital forzada. Relaciona la velocidad del flujo expiratorio o inspiratorio expresado en litros sobre segundos con el volumen expirado o inspirado expresado en litros.
La curva flujo-volumen representa gráficamente los flujos expiratorios, por lo que permite apreciar claramente el máximo flujo desarrollado por el paciente o flujo pico. Este nos da idea clara del esfuerzo realizado. De ese modo, si no se ve un claro pico en la curva de flujo, la espirometría no es valorable y es preciso repetirla. Es necesario analizar el descenso de la curva. Un descenso normal es recto o ligeramente convexo al principio, sin artefactos que lo interrumpan o alteren el trazado, y con un final suave hacia el eje de abscisas, el de volumen. El punto donde se corta este eje corresponde al máximo volumen expulsado por el paciente, la capacidad vital forzada. Lo podemos observar a continuación. En un patrón obstructivo, el descenso, la curva desde el flujo pico es claramente cóncavo, como lo podemos observar en la segunda imagen. Por el contrario, en un patrón restrictivo, la curva será globalmente pequeña, pero de morfología normal, al ser reflejo de patología donde los volúmenes pulmonares funcionantes están disminuidos. El punto de corte en el eje de abscisas será anterior a la marca de la curva teórica de referencia para nuestro paciente, tal y como podemos observar en la siguiente imagen. Y en un patrón mixto tendremos una curva de pequeño tamaño y cóncavo en su descenso desde el flujo pico, como podemos observar en la cuarta imagen. Ahora voy a hablar sobre las enfermedades con patrón obstructivo. Las enfermedades pulmonares obstructivas se caracterizan por una limitación del flujo aéreo expiratorio debida a un daño en el interior de la vía aérea. En la expiración, el aire se encuentra con mayor resistencia producida por la obstrucción parcial o completa de las vías respiratorias. Generalmente es ocasionada por moco espeso y secreciones pulmonares. Los síntomas más comunes en los pacientes que sufren este tipo de enfermedades son aumento de las secreciones, tos y dificultad para respirar, sobre todo en situaciones de esfuerzo físico. Entre las enfermedades pulmonares obstructivas más conocidas encontramos la enfermedad de obstrucción pulmonar crónica, asma, bronquitis crónicas, fibrosis quísticas, entre otras. Enfermedades con patrón restrictivo. La enfermedad pulmonar restrictiva se caracteriza por una limitación al flujo aéreo inspiratorio, ya que existen restricciones que impiden que los pulmones se expandan por completo. El motivo por el que suelen aparecer dichas restricciones es el daño en el propio tejido pulmonar. La cicatrización o inflamación de la estructura que recubre los pulmones hace que estos se vuelvan menos elásticos e incapaces de expandirse por completo, y como consecuencia la capacidad pulmonar total disminuye. Los síntomas generales de las enfermedades pulmonares restrictivas incluyen respiración entrecortada, sensación de ahogo y dolor en el pecho. Entre las principales enfermedades pulmonares restrictivas encontramos fibrosis pulmonar, derrame pleural y neumotórax, entre otras. Contraindicaciones de la espirometría. Están las contraindicaciones absolutas, en donde el riesgo de realizar al paciente, y están las contraindicaciones relativas, en donde se evalúa individualmente el caso de cada persona y se ve si se puede realizar o no esta prueba. Entre las contraindicaciones absolutas están las personas que tengan un desorden respiratorio o un problema cardíaco inestable, como por ejemplo la embolia pulmonar. No se recomienda realizar la espirometría a menos que la persona haya tenido un tiempo con el tratamiento anticoagulante. Personas que hayan tenido un neumotórax no se recomienda realizar hasta 2 semanas aproximadamente después de que
de la reexpansión pulmonar. Si la persona tuvo un infarto de miocardio reciente o si tiene angina inestable, es decir, dolor de pecho. Otra contraindicación absoluta es el desprendimiento agudo de la retina, ya que al realizar la espirometría aumenta la presión intraocular y eso puede provocar un daño en la herida, en los vasos sanguíneos o en algún nervio óptico. Por otro lado, las contraindicaciones relativas están personas que no puedan comprender la maniobra o que no puedan seguir las instrucciones. Estos serían niños menores a 6-5 años o personas con un deterioro tanto cognitivo como físico. Otra contraindicación es personas con problemas faciales o dentales, bucodentales, como por ejemplo con personas con prótesis o parálisis facial. Esto es relativo porque depende si la persona puede sujetar la boquilla, que no vaya a intervenir con los resultados de la prueba. Otra contraindicación es personas con cirugía reciente, se debe esperar un tiempo, y personas con hipertensión, a menos que tengan su tratamiento antihipertensivo y que la presión arterial esté en menor a 130 milímetros de mercurio. Por esto es importante, si se sospecha de hipertensión, realizar o medir la presión arterial antes de realizar la espirometría. Seguimos con los mecanismos pulmonares de defensa. El pulmón tiene principalmente un mecanismo de defensa físico, que sería el epitelio, que va desde el tercio anterior de la nariz hasta los principios del inicio de los bronquios. Este epitelio es ciliado y además tiene una capa mucosa. Esto ayuda a que cualquier partícula que sea con un diámetro mayor a 10 micras se adhiera a esta y con el movimiento ciliar lo pueda expulsar fuera de la vía respiratoria. También posee un reflejo de tos y estornudo que ayuda a mantener más limpia esta área. Luego, las partículas más pequeñas pueden atravesar esta barrera y aquí pueden ser eliminadas por células fagocíticas o fagocitarias, que serían los leucocitos. Por ejemplo, está el neutrófilo, que es el leucocito más abundante y se encarga de fagocitar cualquier microorganismo patógeno. Están los eosinófilos, que ellos tienen gránulos en su interior y al estar en presencia de un parásito, ellos liberan estos gránulos y serían agresivos para este parásito. También tienen una función fagocítica en contra de hongos y bacterias. Están los monocitos, que ellos al circular por la sangre y llegar a un tejido se convierten en macrófagos. Están dos tipos de estos macrófagos, uno en el tejido pulmonar, los macrófagos del tejido pulmonar en el intersticio, y los macrófagos alveolares. Ellos, aparte de fagocitar, eliminan partículas de polvo y ayudan al procesamiento de antígenos. Control nervioso de la respiración. La respiración es un proceso que tiene un control voluntario y un control involuntario. El control voluntario es ejercido en la corteza cerebral. Esta manda impulsos nerviosos a neuronas motoras a través de los haces intercostales. El control involuntario se ejerce en el tallo encefálico, específicamente en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Allí se encuentran grupos de neuronas localizados bilateralmente, a ambos lados de estas estructuras. Están 4 grupos principales de neuronas. Primero, el grupo dorsal en el bulbo raquídeo, se
se localiza. Este se encarga de activar la inspiración y de controlar el ritmo respiratorio, mandando señales a través del nervio frénico al diafragma y a músculos intercostales a través de nervios intercostales. Al mandarle los impulsos, el diafragma se contrae y ahí es cuando ocurre la inspiración y dura aproximadamente 2 segundos. Luego los impulsos cesan y la misma retracción pulmonar produce la expiración, que dura alrededor de 3 segundos. Y así el ciclo se repite. Luego está el centro neumotáxico, que se encuentra en la parte superior de la protuberancia, como se puede ver en la imagen, y él controla la duración de la respiración, mandándole señales inhibitorias al grupo dorsal. Y si las señales son muy intensas, puede aumentar la frecuencia respiratoria. Luego está el centro amniótico en la parte inferior de la protuberancia y él estimula la respiración. Vendría siendo lo contrario del centro neumotáxico. Él va a mandar señales excitatorias al grupo dorsal y disminuye la frecuencia respiratoria. Luego está el grupo ventral. Este no participa en la respiración normal, y tampoco en el ritmo de la respiración, sino que cuando cuando la respiración está sobreestimulada o cuando se necesita mayor ventilación porque se está haciendo, por ejemplo, ejercicio intenso, entonces este grupo ventral lo que hace es potenciar la respiración. Signos de insuficiencia respiratoria. En primer lugar, se observa un cambio de coloración en la piel alrededor de la boca. Esta se torna más azulada. También las puntas de los dedos de la mano o las uñas se tornan también más azulados y en general la piel se ve más pálida. También aumenta la frecuencia respiratoria y esto mismo provoca sudoración, más que todo en el área de la cabeza, y resalta el hecho de que la piel se encuentra fría al tacto. También se observan retracciones, es decir, que el pecho se ve más hundido. Esto es por el esfuerzo que está haciendo la persona para respirar, lo que también provoca aleteo nasal, es decir, que las fosas nasales se abren más de lo normal por este mismo esfuerzo. También la insuficiencia respiratoria, un signo son los gruñidos y los silbidos. Los gruñidos, por su parte, se deben a este esfuerzo que está haciendo la persona o los pulmones para obtener oxígeno, y los silbidos puede ser porque una vía respiratoria está más estrecha. Continuamos con la hipoxia. La hipoxia se puede definir sencillamente como deficiencia de oxígeno en los tejidos. Existen varios tipos. Está la hipoxia hipóxica, en donde los niveles de presión parcial de oxígeno en la sangre arterial disminuye. Esto se debe a que puede que la persona esté en un lugar con una altitud elevada, puede ser por presencia de agua en los pulmones o por obstrucción de una vía aérea. También está la hipoxia anémica, en donde la cantidad de hemoglobina no es suficiente para transportar oxígeno hacia todos los tejidos. Se produce porque la persona tiene anemia, tuvo una hemorragia o por intoxicación por monóxido de carbono. Está la hipoxia isquémica o por estancamiento, en donde aquí sí los niveles o la cantidad de hemoglobina es suficiente, pero el flujo sanguíneo es lo que está causando el problema. No llega suficiente sangre a los tejidos. Esto se debe a fallos del corazón
obstrucción vascular, estancamiento venoso o por vasoconstricción por el frío. Y por último está la hipoxia histotóxica. Aquí el flujo sanguíneo está bien, pero la célula no puede utilizar el oxígeno que le llega porque está intoxicado, tiene un agente tóxico que no deja que la utilice. La causa más común es el envenenamiento por cianuro, pero también puede ocurrir por intoxicación por monóxido de carbono y por alcohol etílico. Una infección respiratoria alta o de las vías aéreas superiores es una enfermedad causada por una infección aguda, la cual en el 90% de los casos se debe a la presencia de un virus y el 10% restante por bacterias en las zonas anatómicas que se extienden desde las fosas nasales anteriores hasta la laringe y que incluye como principales regiones la nariz, los senos paranasales, el oído medio, la faringe, la laringe y las estructuras amigdalares. Las infecciones respiratorias agudas de las vías respiratorias superiores tienen una frecuencia muy elevada en personas de todas las edades y constituye uno de los principales motivos de consulta en todos los países y estratos socioeconómicos, especialmente en las estaciones de otoño e invierno. Son más frecuentes en niños menores de 5 años, sobre todo si presentan desnutrición o viven en condiciones sanitarias deficientes o de hacinamiento. El número de episodios respiratorios agudos que sufre un individuo es de aproximadamente 2 a 6 episodios por año. El periodo de incubación varía entre 1 a 14 días y por último, el periodo de contagio es variable, pero puede comenzar desde 1 hasta 5 días antes de presentar las manifestaciones clínicas. Las enfermedades más comunes ocasionadas por las infecciones de vías respiratorias superiores. Primero tenemos la amigdalitis. La amigdalitis es una inflamación de las dos almohadillas de tejido ovaladas que se encuentran en la parte posterior de la garganta. La amigdalitis suele estar ocasionada por una infección viral, aunque también puede ser bacteriana. Los síntomas incluyen dolor de garganta, dificultad para tragar y nódulos linfáticos sensibles. El tratamiento puede variar desde remedios caseros hasta la extracción quirúrgica. Luego tenemos la laringitis. La laringitis es una inflamación de la laringe por su uso excesivo, irritación o infección. La causa más común de la laringitis es la infección viral. Los síntomas principales son ronquera y pérdida de la voz. La laringitis puede ser aguda o puede ser crónica. La laringitis aguda suele curarse sin necesidad de tratamientos. En cambio, la laringitis crónica, el tratamiento se puede ocupar por una afección subyacente como la acidez estomacal o el tabaquismo. Luego tenemos la rhinosinusitis. Es una infección caracterizada por la inflamación de las cavidades alrededor del conducto nasal. La sinusitis aguda puede ser ocasionada por un resfriado o alergias y puede desaparecer sola. En cambio, la sinusitis crónica dura hasta 8 semanas y puede ser ocasionada por una infección o neoplasias. Los síntomas incluyen dolor de cabeza, dolor facial, secreción nasal y congestión nasal. La sinusitis aguda generalmente no necesita ningún tratamiento, aparte del alivio sintomático con analgésicos, descongestivos nasales y lavados nasales con solución salina. La sinusitis crónica puede requerir el uso de antibióticos. Catarro común. El catarro común, también llamado resfriado común, es la infección de las vías aéreas altas más frecuentes. Se define como la enfermedad aguda del tracto respiratorio superior, de origen viral y curso benigno, que se caracteriza por afectar a la rinofaringe. Sus síntomas son malestar rinofaringeo, coriza, estornudos y dolor de cabeza. Los estados generales en los efectos de esta infección se prolongan entre 5 a 10 días. Cuando se complica puede derivar en sinusitis en adultos o otitis y bronquitis en niños. El catarro común predomina en otoño e invierno, probablemente porque el frío facilita la acción patógena de los virus, en la que también puede influir además las circunstancias ambientales.
Por último tenemos la faringitis. La faringitis es una afección que cursa con irritación, inflamación o infección de la faringe, y muy particularmente de su tejido linfoide. Sus síntomas más comunes son malestar general, fiebre, dolor de garganta al tragar, enrojecimiento de la faringe y ganglios cervicales inflamados. La mayoría de las faringitis agudas son procesos infecciosos debido a virus o bacterias. Los virus causan entre un 80 y un 90% de la faringitis, tanto en niños como en adultos. Son raros las faringitis producidas por hongos, pero pueden verse especialmente en pacientes con déficits inmunitarios, como por ejemplo en pacientes de tratamiento por cáncer, trasplantados o con SIDA. Factores de riesgo más comunes que ocasionan las infecciones respiratorias superiores. Se clasifican en factores de riesgo ambientales, que son la contaminación ambiental dentro o fuera del hogar, tabaquismo pasivo, deficiente ventilación de la vivienda y hacinamiento, cambios bruscos de temperatura, asistencia a lugares de concentraciones como teatros, cines, estancias infantiles, entre otros. Luego tenemos los factores de riesgo individuales. Primero, tenemos la edad. La frecuencia y gravedad son mayores en menores de 1 año, especialmente en los menores de 2 meses de edad. Luego tenemos el bajo peso al nacer, ausencia de lactancia materna, desnutrición, infecciones previas, esquema incompleto de vacunación y por último carencia de vitamina A. Prevenciones. Debemos promover la lactancia materna durante los primeros 4 a 6 meses. Vigilar y corregir el estado nutricional, cumplir con el esquema nacional de vacunación de acuerdo a su edad, no fumar cerca de los niños, no quemar leña o usar braseros en habitaciones cerradas, evitar cambios bruscos de temperatura, en épocas de frío mantenerse abrigados, comer frutas y verduras que contengan vitamina A y vitamina C, tomar abundante líquido, evitar el hacinamiento, ventilar las habitaciones, lavarse las manos con agua y jabón, utilice pañuelos desechables o papel higiénico al estornudar o toser y luego deseche el papel en bolsa cerrada una vez utilizado. Por último, al estornudar, hacerlo con el ángulo interno del codo. Enfermedades secundarias al hábito tabáquico. Primero debemos saber qué es el tabaquismo. El tabaquismo es una enfermedad adicta, crónica y recurrente que en el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad y se mantiene merced a la dependencia que produce la nicotina y cuyas principales manifestaciones clínicas son trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios y aparición de tumores en diversas localizaciones. El tabaquismo puede causar casi 50 enfermedades diferentes y esto se debe a la gran cantidad de sustancias químicas que el cigarro contiene en su composición, que tiene consecuencias malas para la salud. La nicotina. La nicotina es una sustancia que se encuentra de forma natural en las plantas del tabaco. Tiene un poder efecto en el cerebro cuando se fuma, produciendo sentimientos de placer y reduciendo los sentimientos de ansiedad. Enfermedades que causa el tabaquismo. Primero, tenemos la bronquitis crónica. La bronquitis crónica es la inflamación e irritación de los conductos bronquiales, las vías respiratorias que llevan el oxígeno a los alvéolos en sus pulmones. Esta irritación causa acumulación de mucosidad. Los mocos y la irritación de los conductos hacen que sea más difícil para sus pulmones inhalar oxígeno y exhalar dióxido de carbono. ¿Qué causa la bronquitis crónica? La causa de la bronquitis crónica suele ser una larga exposición a irritantes que dañan los pulmones y las vías respiratorias. El humo del cigarro es la causa principal. La pipa, el cigarro y otro tipo de humo de tabaco también pueden causar enfisema, especialmente si se inhala. La exposición a otros irritantes inhalados pueden contribuir al enfisema. Estos incluyen humo de segunda mano, contaminación del aire y humos o polvos químicos del ambiente o del lugar de trabajo. ¿Quién está en riesgo de bronquitis crónica? Los factores de riesgo para la bronquitis crónica incluyen, primero, fumar, el principal factor de riesgo. Hasta el 75% de las personas que tienen bronquitis crónica fuman o solían fumar. Luego tenemos la exposición a largo plazo a otros irritantes pulmonares.
incluyendo humo de segunda mano, contaminación del aire y humos y polvos químicos del ambiente o del lugar de trabajo. Posteriormente tenemos la edad. La mayoría de las personas con bronquitis crónica tiene al menos 40 años cuando comienzan sus síntomas. Y por último tenemos la genética. Esto incluye la deficiencia del alfa-1 antitripsina, que es una condición genética. Además, los fumadores que tienen bronquitis crónica tienen más probabilidades de tenerla si tienen antecedentes familiares. ¿Cuáles son los síntomas de la bronquitis crónica? Es posible que en el comienzo no presenten síntomas o sean solo leves. A medida que la enfermedad empeora, sus síntomas generalmente se vuelven más severos, el cual pueden incluir tos frecuente o tos que produce mucha mucosidad, un silbido cuando respira, falta de aliento y por último sensación de presión en el pecho. Algunas personas con bronquitis crónica contraen infecciones respiratorias frecuentes como resfriados y gripe. En caso severo, la bronquitis crónica puede causar pérdida de peso, debilidades en los músculos inferiores e hinchazón en los tobillos, pies o piernas. Enfisema pulmonar. El enfisema es una afección pulmonar que causa dificultad para respirar. Las personas que padecen enfisema tienen dañados los sacos de aire de los pulmones, es decir, los alvéolos. Con el correr del tiempo, las paredes internas de los sacos de aire se debilitan y se rompen, lo que crea espacios de aire más grandes en lugar de muchos espacios pequeños. Esto reduce la superficie de los pulmones y a su vez la cantidad de oxígeno que llega al torrente sanguíneo. Cuando exhalas, los alvéolos dañados no funcionan normalmente y el aire viejo queda atrapado sin dejar lugar para que entre aire fresco y rico en oxígeno. La mayoría de las personas que padecen enfisema también tienen bronquitis crónica. Sus síntomas. El enfisema puede estar presente durante muchos años sin que notes signos o síntomas. El principal síntoma del enfisema es la dificultad para respirar, que habitualmente comienza en forma gradual. Podrías empezar evitando las actividades que te dificulten respirar, para que el síntoma no se transforme en un problema que interfiera en tus actividades diarias. Con el tiempo, el enfisema produce dificultad para respirar incluso cuando estás descansando. Causas. La causa principal del enfisema es la exposición prolongada a irritantes transmitidos por el aire, lo que comprende humo de tabaco, humo de marihuana, contaminación atmosférica y por último vapores químicos y polvo. El enfisema rara vez se produce a causa de un trastorno hereditario. Sus factores de riesgo. Los factores que aumentan el riesgo de padecer un enfisema comprenden el tabaquismo, la edad, la exposición al tabaquismo pasivo, la exposición laboral a emisiones de gases o polvos y por último la exposición a contaminación ambiental interna y externa. Sus complicaciones. Las personas que presentan enfisema también son propensas a padecer colapso pulmonar, problemas de corazón, grandes orificios en los pulmones. Maniobras para la desobstrucción de vías aéreas. Primero debemos saber qué es la maniobra de desobstrucción. Esta es una maniobra de limpieza bronquial convenientemente en las secreciones que se encuentran proximales a la tráquea, ya que esta puede generar colapso bronquial y se corre el riesgo de reflujo gastroesofágico. Uno de los riesgos para la salud con los que podemos encontrarnos día a día es la obstrucción de vías aéreas. Es conveniente que ante esta situación guardemos la calma y actuemos con rapidez y seguridad aplicando la maniobra de obstrucción adecuada. Maniobras de desobstrucción de vías aéreas. Aquí vamos a nombrar las más relevantes. Primero tenemos la maniobra de Heimlich. Es un procedimiento de primeros auxilios usando cuando una persona se está ahogando. ¿Cómo realizan la maniobra de Heimlich? Primero, colóquese detrás y abrace a la persona por la espalda con ambos brazos. Luego, incline a la persona hacia adelante para facilitar la salida del objeto causante de la obstrucción. Posteriormente,
cerrada apoyando el puño sobre el abdomen, entre el ombligo y el final del esternón. Coloque la otra mano recubriendo la primera. Y por último, presione rápidamente y con fuerza en ese punto, en dirección hacia adentro y hacia arriba. Luego tenemos la maniobra de Heimlich a uno mismo. Para realizar esta maniobra, debemos colocar el puño sobre el ombligo mientras se sostiene el puño con la otra mano. Inclinarse sobre una silla y llevar el puño hacia sí con fuerza y presionando hacia arriba. Posteriormente tenemos la maniobra RCP. Es un procedimiento de emergencia para salvar vidas que se realiza cuando alguien ha dejado de respirar o el corazón ha cesado de palpitar. Esto puede suceder después de una emergencia médica como una descarga eléctrica, un ataque cardíaco o ahogamiento. La RCP combina respiración boca a boca y comprensiones torácicas. Pasos para realizar la maniobra. Evalúa el estado de conciencia de la víctima. Si no responde, no respira, jadea o respira con dificultad, continúa con los siguientes pasos. Llamar a emergencias o pide a otra persona que lo haga. Posteriormente, iniciamos la maniobra RCP. Comprimir hacia abajo el tórax de la persona hasta hundirlo entre 5 a 6 centímetros. Mantén siempre los brazos extendidos. Apoya el talón de una mano en el centro inferior del esternón y luego coloca el talón de la otra mano sobre la primera y entrelaza tus dedos. Zona donde se debe realizar las comprensiones. Realiza 30 comprensiones ininterrumpidas. Repite 5 ciclos. Tienes que hacer entre 100 y 120 comprensiones por minuto. Evalúa a la víctima y si no hay recuperación, continúa con las comprensiones. Reevalúa el estado de la persona. Si no recupera la conciencia, continúa con las comprensiones hasta que llegue el equipo de emergencia. Si la persona recupera la conciencia, colócala de costado o posición de recuperación lateral hasta que llegue el equipo de emergencia. Esta posición deja libre las vías respiratorias y evita una posible aspiración de vómito por parte de la víctima. Por último tenemos la posición lateral de seguridad. La posición lateral de seguridad es una postura de primeros auxilios en la que puede situarse a un paciente inconsciente, pero que mantiene la respiración, de forma que no sufra posteriores daños debido al ahogamiento por falta de drenaje de fluido de sus vías respiratorias. Pasos para realizar la maniobra. Primero, debemos retirar los objetos que puedan ser lesivos, como por ejemplo las gafas. Luego colocamos a la persona tumbada boca arriba. Posteriormente, flexione el brazo del lado interno para formar un ángulo recto con su cuerpo. Con la pierna del lado interno recta, flexionamos la pierna del lado externo hasta formar un ángulo con el cuerpo. Luego giramos el cuerpo hasta que quede de lado. Y por último, coloque el dorso de la mano del lado externo bajo la mejilla.